Ay, no puedo contar. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Déjenme ver. Ya casi. 2 más. 2 más y comenzamos. Para que sea el 30, el 50% más 1. Tararam, pam. Perfecto. Yo creo que vamos empezando, si están de acuerdo. Pues vamos comenzando. Hoy vamos a recordar un poquito sus clases de métodos numéricos, porque me imagino que ya llevaron esa asignatura. Déjame ver cuántos somos. 18. Bueno, pues podríamos empezar por ahí. Además nos vamos a tardar un poquitín. Vamos a recordar un poquito para poder ver el método de Newton-Raphson, que ya lo estuvimos usando, ya lo aplicamos. Sin embargo, pues es necesario ver un poquito de la teoría, de dónde sale y por qué se aplica y cómo se aplica. Entonces, para entrar en contexto, pues tenemos que recordar un poquito de lo que es las series de Taylor. Me imagino que sí se acuerdan de ese tema. Más o menos, profe. Más o menos, pues vamos a recordarlo, ¿no? Si están de acuerdo. Recordamos un poquito de lo que son las series de Taylor. Sí. Y vemos
el método de Newton-Raphson, que como les comentaba, o sea, ya lo aplicamos. Sí recuerda que cuando resolvimos el evaporador, el flash, aplicamos Newton-Raphson. Entonces vamos a recordar un poquito de lo que es la serie de Taylor y comenzamos con esto, ¿no? Los errores de truncamiento, ¿sí? Son justamente los que resultan al usar las aproximaciones en lugar de una solución exacta. Entonces, para la serie de Taylor como tal, esa serie de Taylor nos va a servir justamente para poder desarrollar en una serie de elementos una función, para aproximar una función. Entonces, el teorema de Taylor dice aquí que ve el cuadro 4.1, que es el que vamos a ver después, ¿sí? Y la fórmula de la serie de Taylor, pues para métodos numéricos es esencial, ¿no? Porque también de aquí, en función de esta serie de Taylor, se aproxima para otro método que vamos a tocar, que es el de Runge-Kutta, ¿sí? Entonces, la serie de Taylor proporciona justamente ese medio para predecir el valor de la función en un punto, en términos del valor de la función y sus derivadas en otro punto. Y en particular, justamente este teorema establece que cualquier función suave, tiene que ser una suave porque si es muy caótica, pues no hay ni cómo predecirla. Entonces puede aproximarse por un polinomio. Ese polinomio va a consistir de n términos. Entonces, dice aquí que para una buena comprensión de las series de Taylor, pues lo mejor es construirla término por término y ver cómo se va construyendo, ¿no? Entonces, el primer término de la serie de Taylor es el que nos muestra aquí, que dice que la función, ¿sí? Para f de x, el término y más 1 va a ser aproximado, muy parecido a f de x y, ¿sí? Y este se llama relación de aproximación de orden cero. Y lo que nos dice, pues, que el valor de la función en el nuevo punto, es decir, en y más 1, ¿sí? Es casi el mismo que el anterior, o sea, el evaluado en y, ¿sí? ¿Y por qué? Pues dice que tal resultado tiene un sentido intuitivo, y es cierto, ya que si la x de y x de y más 1 están muy juntitas, pues entonces son prácticamente del mismo valor la función. Es decir, cuando están muy juntitas, pues sí, obviamente pueden tener el mismo valor. Entonces se asimila mucho, ¿no? Este es el teorema de Taylor. Y se los pongo así, y les pongo la referencia de que es Métodos Numéricos para Ingenieros. El libro es el Chapra. Lo tengo en PDF, si gustan se lo subo también. Es muy bueno, está muy didáctico, muy simple. Pero imagino que ya lo tienen. Entonces dice que el teorema de Taylor, que dice que si la función f y sus primeras n más 1 derivadas son continuas en un intervalo que contiene a y a x, entonces el valor, permítanme, entonces el valor de la función en x, ¿sí? Va a estar dado por todo esto, que sería la función en a más la primera derivada de la función en a por la diferencia de x menos a más la segunda derivada de a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado, y así sucesivamente se va la derivada tercera de a sobre 3 factorial por la diferencia al cubo, y así se va hasta la derivada n de a entre n factorial por x menos a la n más Rn. Este Rn le denominan residuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es una serie infinita. Entonces esta Rn se define como la integral, ¿sí?, de la x menos t a la n sobre n factorial por la función de n más 1, ¿sí?, derivada de n más 1 de t por dt. T aquí es igual a a, pero es una variable muda. ¿Eso qué quiere decir? Pues es como la c, ¿no? Cuando hacemos las integrales, que tenemos una c, pues es una variable muda, ¿no? Porque ya cuando se integra, pues, y se entiende el concepto, pues c no dice nada, ¿no? Por eso se dice que es muda. Entonces, t es una variable muda, y entonces esta ecuación, que es muy larga, se llama la serie de Taylor o fórmula de Taylor.
Y si se omite el residuo, es decir, no ponemos este término, pues el lado todo derecho de la ecuación, ¿sí?, es la aproximación del polinomio de Taylor para f de x. Nada más es una aproximación, no es exacta. Y en esencia el teorema establece que cualquier función suave se puede aproximar mediante este polinomio, ¿no? Ahora, esta ecuación, la del residuo, ¿sí?, es solo una manera denominada la forma integral, mediante la cual se puede expresar el residuo. Se obtiene una fórmula alternativa basados en el teorema teorema medio de la integral. Este teorema del valor medio de la integral nos dice que si la función g es continua e integrable en ese intervalo que contenga a y a x, entonces existe un punto chi entre a y x tal que la función que estamos denominando como g en t de t, la integral de ella va a ser como la función de chi por la diferencia de x menos a. O sea, en otras palabras, dice que el teorema establece que la integral puede representarse por un valor promedio de la función g chi multiplicado por la longitud del intervalo que nos interesa, que es x menos a. Y como el promedio debe encontrarse entre los valores mínimo y máximo de ese intervalo, existe un punto x, ¿sí?, que va a ser igual a chi, en el cual la función toma el valor promedio, ¿sí?, porque estamos tomando de un intervalo y lo que estamos obteniendo nada más es un valor promedio. Entonces, el primer teorema, de hecho, es un caso especial del segundo teorema del valor medio para las integrales, porque el segundo teorema del valor medio para las integrales nos dice que si la función g y h son continuas e integrables igual en un intervalo que contienen a y a x, y h no cambia de signo en el intervalo, entonces existe un punto chi entre a y x, tal que se cumple. Comparémosla con la del primero, lo único que se integra aquí es h en función de t, y el resultado también involucra a h en función de t, ¿sí? Pero aquí es la integral y acá no la teníamos. Entonces, la ecuación, esta de acá, ¿sí?, es equivalente a esta de acá. Cuando se hace h en función de t igual a 1, pues queda exactamente lo mismo. Y entonces el segundo teorema se aplica a la ecuación esta de aquí, que es la del residuo. Si se dan cuenta, pues podemos aplicar el segundo teorema, es muy similar a esto. Entonces, la función g en función de t, la vamos a sustituir, bueno, va a ser representada por f a la n más 1 derivada en función de t, que es este término. Y h de t va a ser este otro término, ¿sí? Con eso ya tenemos igual. Entonces, conforme el t varía de a x, h de t es continua y no cambia de signo. Por lo tanto, la derivada enésima de t es continua y entonces se satisface el teorema del valor medio para integrales, porque si no cambia de signo h no cambia de signo para el segundo, y entonces lo que nos queda es esta función, nada más. Y esta ecuación es conocida como la forma de Lagrange del residuo. Entonces, recordemos la ecuación 4.2, que era la de la aproximación, ¿sí?, de orden 0, y nos dice que esa ecuación ofrece la estimación perfecta si la función que se va a aproximar, de hecho, es una constante. ¿Por qué? Porque nada más es un término el que está involucrado ahí. Sin embargo, si la función cambia en el intervalo, entonces se requieren los términos adicionales de la serie de Taylor para obtener una mejor aproximación, un mejor ajuste. Entonces, la aproximación de primer orden se obtiene sumando otro término y se obtiene ya esto. Es decir, la primera que teníamos era f de xy más 1, era aproximadamente f de xy, porque estaban muy próximos. Pero si existe alguna curvatura o algo más, entonces hay que incrementar otro término a la serie de Taylor, y es la derivada, ¿sí?, de x de y por el incremento que sería x de y más 1 menos x de y. Y entonces ese término adicional de primer orden ya es, si lo ven desde el punto de vista de una ecuación de una recta, es y es igual
a m, que es la derivada, que es justamente el sentido que tiene una derivada, que es una pendiente, por x más el intersecto con el origen. Entonces, ese término adicional es una pendiente, que es la derivada, multiplicada por la distancia, que sería la diferencia de xy y xy más 1, y por lo tanto esa expresión representa ahora una línea recta, y es posible predecir un incremento o un decremento de la función entre xy y xy más 1. Si tenemos la ecuación de la recta, pues podemos extrapolar o interpolar y no hay ningún problema. Entonces, aunque esta ecuación puede predecir el cambio, solo es exacta para líneas rectas o con una tendencia lineal. Ahora, si tenemos una curvatura, pues tenemos que agregar otro término a la serie de Taylor, pero ahora va a ser el de segundo orden para obtener algo de curvatura y entonces ya poder representar nuestra función. Hasta aquí nos quedamos y aquí represento una recta. Al agregar el de segundo orden, ya le estamos dando curvatura y entonces es la segunda derivada de x de y entre 2 factorial por la diferencia, por la distancia. Es de x y más 1 menos xy al cuadrado. Y entonces, de manera adicional, se van agregando los términos adicionales hasta que se desarrolla toda la serie completa de la expansión de Taylor, que es la que estábamos viendo hace rato. ¿Sí? Hasta la derivada enésima más el residuo. Y aquí nos dicen que observemos que debido a que la ecuación que acabamos de ver es una serie infinita, pues el signo igual, porque aquí sí ya concluye con el residuo y con la raíz enésima, ya se reemplaza el signo de aproximado por uno de igual. Y entonces sí, ya se puede decir que esto es exacto. Y se incluye un término residual para considerar todos los términos desde el n más 1 hasta el infinito, que es el residuo que acabamos de encontrar. Entonces, el subíndice n aquí indica que este es el residuo de la aproximación del enésimo orden y x, esta x, es un valor de que x se encuentra en algún punto entre xy y xy más 1. ¿Sí? Entre este intervalo encontramos la x. Esa x es tan importante que se dedica a un estudio más completo, pero por ahorita no. Por ahora es suficiente darse cuenta de que existe este valor que da una estimación exacta del error. ¿Sí? Entonces, ¿existe este valor que da una estimación exacta del error? Sí. Y nos va a servir este epsilon, chi, perdón. Entonces, con frecuencia es conveniente simplificar esta serie definiendo un tamaño de paso o incremento. Esta diferencia la vamos a tomar como un incremento, como una distancia. Va a ser nuestra distancia de paso, o tamaño de paso o incremento, y la vamos a definir como una h, que no va a ser otra cosa más que el xy más 1 menos x de y. Y esta ecuación, la 4,5, la podemos expresar ya un poquito más reducida como esto. ¿Sí? Que ya sería su forma, donde h representa xy más 1 menos xy. Y tenemos toda nuestra serie, incluso hasta con el residuo. Déjenme ver. Entonces, el término residual es ahora, ya lo cambiamos, en lugar de tener la diferencia, pues ya lo tenemos como h a la n más 1. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplillo para que quede esto un poco más claro. Entonces, las aproximaciones de un polinomio mediante la serie de Taylor. Dice aquí, use la expansión de la serie de Taylor de los órdenes 0 hasta 4 para aproximar la función. ¿Qué función? Pues es esta función. ¿Sí? La función es menos 0.1 de x a la 4 menos 0.15 de x cúbica menos 0.5x cuadrada menos 0.25x más 1.2. Entonces, aquí nos sugieren que desde xy 0, ¿sí? Con una diferencia, con un paso de 1, esto es, hay que predecir el valor de la función desde xy más 1 igual a 1, porque quedamos pues que h no va a ser otra cosa más que xy menos más 1 menos xy, y como xy es 0,
pues entonces x y más 1, pues es 1. Y ya que se trata de una función conocida, pues sí, ¿no? Aquí está muy bien conocida, pues es posible calcular los valores de f de x entre 0 y 1, que es el intervalo, ¿no? Entre 0 y 1, y la función empieza, vamos a hacerlo primero con f de 0. Si sustituimos aquí a 0, ¿sí? A x, pues este término se va, se va, se va, se va, y nada más nos queda el independiente y es igual a 1.2. Perdón. Y la f de 1, pues sí, todos estos son 1, y sabemos que 1, si lo elevo a la cuarta, pues ¿cuánto me va a dar? Pues 1, ¿no? Entonces, haciendo todo esto, hay que quitarle, todos estos es menos, es punto 1, punto 25, punto 3, punto 55, 1.2 menos punto 55 nos va a dar, no, 1, este es 1. Aquí son punto 75, punto 80, punto 85, sí, aquí está. Este es 1, menos 1, entonces nos va a dar 0.2. Entonces el valor verdadero que se trata de predecir es justamente 0.2 porque es la f de 1. Entonces la aproximación de la serie de Taylor con n igual a 0, ¿sí? La ecuación 2, nada más vamos a poner el primer término, donde la f de x y más 1 es igual a f de x, y si n es igual a 0, pues nos va a quedar como 1.2. Ahora, la siguiente, la aproximación donde es de 0, pues es una constante. Y usando esta fórmula, resulta un error de truncamiento. Los errores de truncamiento lo vamos a poner como la x y menos x y más 1, no, x y más 1 menos x y, el valor absoluto, y nos va a dar de menos 1, que en este caso no es absoluto, pero sí nos da ese valor. Entonces, para n igual a 1, se debe determinar y evaluar la primera derivada en x, ¿sí? Igual a 0. Entonces, la primera derivada de x igual a 0, recordemos que era de orden cuarto, pues ya nos bajó, ¿sí? Baja, baja, y nos queda 0.25. Ahora, la aproximación de primer orden es entonces, tenemos que sumar los términos, porque si recuerdan, ya estamos incrementando, ¿sí? Nos piden que veamos la 4.3, para que veamos, porque aquí ya le incrementamos un término. ¿Sí? Y es esta. ¿Sí? Ya le agregamos la primera derivada por h. Pero h es 1. Entonces aquí tenemos 1.2 menos 0.25, pues nos queda, ¿sí? La f de 1 nos queda 0.9, y de esta manera pues el error de truncamiento se reduce a 0.2, que es una constante en 0, menos 0.95, porque de hecho aquí es 0.95, no es 0.2, no es 0.9, es 0.75. Ahora, para n igual a 2 se evalúa, pero ahora tenemos que evaluar la segunda derivada. Aquí tenemos la segunda derivada, para x igual a 0. Se hace la segunda derivada y nos da un valor de menos 1. Y entonces, ya se tiene que 1.2, que es lo mismo, menos 0.25h, menos, evaluando esta, como es de menos 1, recordemos que nos quedaba que era la segunda derivada de x de y sobre 2, factorial el término que andamos buscando, por h. ¿Sí? Elevada al cuadrado también. 2 es factorial y esta función me nos queda como menos 1, ¿sí? Menos 1 entre 2 es un medio de x cuadrado, de h cuadrado. Y sustituyendo nos da f de 1 de 0.45, y al incluirse la segunda derivada, pues justamente se añade esa curvatura que estamos buscando, ¿sí? Y se logra una mejor aproximación. Y el error de truncamiento ya baja desde menos 0. Que teníamos antes, ¿cuánto era? ¿Punto qué? ¿Cuánto tuvimos en el anterior de truncamiento? Menos 0.75, ahora baja a menos 0.25. Y los términos adicionales que se van agregando, pues justamente mejoran este ajuste a esa función.
Entonces, le agregamos el siguiente, ¿sí? El término adicional, y se aplica la tercera derivada, ¿sí? Y la cuarta derivada, y da como resultado exactamente la misma ecuación que al principio, ¿sí? Aquí está la tercera y la cuarta derivada. Y el término residual, sabemos que es 0. ¿Y por qué? Pues porque la derivada quinta para un polinomio de cuarto orden, pues siempre será 0. Entonces, la expansión de Taylor, hasta la cuarta derivada, da una estimación exacta de x y más 1 igual a 1. Y si vemos, ¿sí? Nos da el 0.2, que justamente es lo que estábamos prediciendo. Entonces, en general, la serie de Taylor de enésimo orden será exacta para un polinomio de enésimo orden, ¿sí? Y para otras funciones continuas y diferenciables como las exponenciales y las trigonométricas, pues no se obtiene una estimación exacta, ¿no? Con un número infinito de términos. Cada uno de los términos adicionales contribuye, aunque sea un poco, al mejoramiento de la aproximación, pero se vuelven inmensos, ¿no? Vamos a ver este ejercicio también. Vamos a aplicar las expansiones de la serie de Taylor para aproximar la función con un número infinito de derivadas. Entonces, el programa nos dice que utilicemos las expansiones de Taylor con n desde 0 hasta 6 para aproximar la f de x, que esa función de x sería coseno de x, en donde en xy más 1 igual a pi tercios, con base en el valor de f de x, y sus derivadas en xy pi cuartos. ¿Esto qué significa? Que xy más 1 menos xy, ¿sí? Va a ser h. Entonces h va a ser pi tercios menos pi cuartos, pues esto es igual a pi doceavos. Ahora, el conocimiento de esta función también implica que se puede determinar el valor exacto en donde nos están pidiendo que es en pi tercios. Y pi tercios, evaluando aquí coseno de x, pero x es pi tercios. Entonces recordemos que pi tercios nos corresponde a 60 grados. El coseno de 60 pues nos da 0.5. Entonces esto es lo que estamos buscando aquí. ¿Sí? Ya evaluamos la función. Y la aproximación de orden 0, ¿sí? Que sería ya para la ecuación 4.3, sería que la función en pi tercios va a ser básicamente lo mismo a coseno de pi cuartos, que es el xy, pero este pi cuartos nos da de 0.7, lo que nos representa un error relativo porcentual. Ahora, el error relativo porcentual lo vamos a calcular como f de x y más 1 menos f de x y entre f de x y más 1 por 100. Y esto nos da de menos 41.4%. Pues ahora vamos para hacer la aproximación de primer orden y agregar el otro término de la primera derivada, ¿sí? Entonces la derivada de coseno, pues sabemos que es menos seno de x. Y entonces lo vamos a aproximar. El primer término ya lo tenemos, que es coseno de pi cuartos menos seno de pi cuartos por h. Y h quedamos que era pi doceavos. Y esto es igual a 0.521986, bla, bla, bla. Y el error porcentual que teníamos anterior, que era de 41.4, se nos disminuye porque sería 0.5 menos 0.5219 entre 0.5 por 100 nos da de menos 4.4%. Es decir, converge bastante bien, más o menos. Ya decía abajo el error porcentual. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es agregar el siguiente término, ¿no? Hay que agregar el siguiente término y hay que usar la segunda derivada. Entonces, la derivada del menos seno pues sería la de menos coseno de x. Entonces, agregamos, ya tenemos el primero, el segundo término, ¿sí? Y ahora vamos por el tercer término.
que es la segunda derivada entre 2 factorial. No importa si le pongo o no el factorial aquí en el 2, porque siempre se va a hacer lo mismo cuando es el 2 factorial. ¿Sí? Por pi medios al cuadrado, eso me va a dar un total de menos, perdón, de 0.49, ¿sí? Y el error porcentual nos va a dar de 0.44, es decir, ya se está aproximando bastante. Entonces, el ir agregando más términos a la serie se obtiene una mejor aproximación, y este proceso continúa. Lo que seguiría aquí sería aumentar el siguiente término, que sería la tercera derivada, pero pues como sabemos nada más va a estar cambiando. Ahora va a ser más seno, ¿no? Porque el del coseno, menos coseno, sería menos, el de coseno sería menos seno, con el signo menos, pues se va más, y entonces hay que agregar el otro término aquí. Y entonces, como dice aquí, observe, las derivadas nunca se aproximan a cero, como es el caso de los polinomios de los ejemplos anteriores. Cada término que se le agrega a la serie genera una mejor aproximación. Es decir, esto lo podemos seguir, y este errorcillo, ¿sí?, va a seguir disminuyendo, pero vean cómo se está aproximando ya, 0.49999, ¿sí?, al valor real que según se supone queríamos que era 0.5, ¿no? Pero sí, nada más es cosa de seguir agregando los términos, pero esa sí es una serie infinita. Entonces, dice aquí que, sin embargo, observe también que la mejor aproximación se consigue con los primeros 3 términos. En este caso, al agregar el tercer término, el error se redujo al 2.62 por 10 a la menos 2%, y esto significa que se alcanzó el 99.97% del valor exacto. Y como conclusión, aunque se le agreguen más términos a la serie, el error decrece, aunque la mejoría será mínima. Y sí, porque aquí, si vemos, en este punto ya está muy próximo. De hecho, es la mejor, creo. ¿Sí? Punto 5. Este también es punto 5. O sea, es relativo. Aunque se alcanzan en los primeros 3 intervalos, los primeros 3 términos, ya los demás nada más abonan muy poquito. ¿Sale? Déjenme ver cuánto nos falta para empezar con el método de Newton. Sí, todavía tenemos un poquito de tiempecito, tenemos 7 minutos. Comenzamos entonces. Esto que vimos de la serie de Taylor, pues es el fundamento, porque también se basa en el principio de la serie de Taylor, el método de Newton, y como les comentaba, también el método de Runge-Kutta, que vamos a ver no hoy, después. ¿Sí? Entonces, comenzamos con esto, y de modo así, muy breve, nos dice que sean f, que están los reales, y la ecuación f de x igual a 0, y sea r tal que la función de r, que también es igual a 0, entonces r es una raíz real de la ecuación f de x. Entonces el método de Newton o de Newton-Raphson es justamente la fórmula eficiente para encontrar esa r, esa raíz. Es un caso especial del método del punto fijo, que ese no tiene mayor bronca, después lo vemos si quieren también. Y lo puse porque quiero que vean que algunos lo basan en el método del punto fijo, y ahorita les voy a dar otra definición que se basa en la serie de Taylor, ¿sí? En el que la ecuación f de x igual a 0 se reescribe en la forma de x igual a g de x, eligiendo g de tal manera que la convergencia sea de segundo orden. Entonces, la definición de la fórmula iterativa para el método de Newton es esta, donde la xy más 1 la vamos a calcular con el x de y menos la f de x de y sobre la f' de x de y. ¿Sí? Donde la f' de x de y tiene que ser diferente de 0, cuando la y es igual a 0 o 1, bla, bla, bla. Entonces, cuando se logra que la f de y sea 0, pues ya hasta ahí terminó nuestra convergencia, ya no se llama como que se alcanzó la máxima iteración. Entonces, este algoritmo de Newton te va a hacer lo siguiente. Para calcular la raíz r real de la ecuación f de x igual a 0 con una precisión e, es decir, teniendo ya en cuenta un error, se usa la fórmula iterativa, esta, ¿sí?,
y se genera una sucesión de valores xy, esperando que tienda a un valor que satisfaga la ecuación. Entonces, paso 1, elegir el valor inicial, es decir, la x0. Ese es un inconveniente del método de Newton-Raphson, porque tenemos que conocer más o menos la función para poder sugerir un valor inicial. Si no elegimos un valor inicial correcto, en lugar de converger, diverge y se aleja más del valor real que andamos buscando nosotros para nuestra raíz. Entonces, como paso segundo, se genera la sucesión de valores con la fórmula iterativa, ¿sí? Con i igual a 0, 1, 2, 3 para todas las iteraciones. Y si el método converge, la sucesión xy tenderá hacia un valor fijo que satisface la ecuación f de x igual a 0. ¿Sí? Es decir, la diferencia entre la xy más 1 menos xy tendrá que ser igual a 0 para que se logre la convergencia. Esta es una definición y dicen que se aproxima al método del punto fijo, pero también aquí hay otra que nos dice que tal vez de las fórmulas para localizar raíces, la fórmula de Newton-Raphson, ahorita les voy a enseñar la figura 6.5, sea la más ampliamente usada. Y sí, porque es muy noble, ¿no? Es muy simple, converge rapidísimo. Y si el valor inicial para la raíz es xy, entonces se puede trazar una tangente desde el punto xy en función de f de x de y de la curva. Y por lo común, el punto donde esta tangente cruza al eje x representa una aproximación mejorada de la raíz. Les muestro esto. Esta es la diferencia. Esta, ¿sí? Es la tangente que está representada por la pendiente de la derivada, ¿sí? Y la extrapolación hasta xy más 1 nos representa la distancia entre x de y x de y más 1. Y cada vez se va a ir haciendo más y más y más y más corta hasta que converge en el valor. Eso es lo que nos dice. Entonces, por lo común, el punto donde esta tangente cruza el eje X representa la mejor aproximación de la raíz. Este método de Newton-Raphson, ¿sí?, se deduce a partir de esta interpretación geométrica, que es un método alternativo basado en la serie de Taylor. Y sí, como vemos, la serie de Taylor para el primer término es esto, no es otra cosa. Esta es la diferencia, la f de x, que la multiplica, y f de x y es igual a esto. Entonces, de la figura 6.5 se tiene que la primera derivada de x es equivalente a esa pendiente, ¿sí? Entonces, f de x de y es igual a esa pendiente. ¿Sí lo ven? Donde la diferencia de los puntos es la derivada. Y lo Profe, no se entiende nada. Profe, se le corta muchísimo y ya no le entiendo nada. ¡Uy! ¡Qué barbaridad! Bueno, ya nos queda menos de un minutillo. ¿Se escucha muy mal entonces? Empezó a llover. ¿Será por eso? Sí, no se le entiende nada y ya... Bueno, yo no le entendí nada. Se le corta ¿A partir de dónde? Sí, profe, de repente se cortó. ¿De repente? Y bueno, ahorita al final ya se empezó a cortar muchísimo. Ujule. Sí, es que se soltó un aguacero medio fuerte aquí. Puede ser que sea por eso, pero no lo creo. Es que la red está medio fea. Pero bueno. Profe, Sí. ¿nos conectamos a las 7? Sí, por favor. Nos conectamos ahorita Gracias. a las 7. A ver si se mejora. ¿Sale? Bye. Gracias. Va que va. Sí, profe. Ahorita nos vemos a las Hasta luego, 7. profe, sí. Gracias.